Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora les voy a subir este YouTube con la presentación en realidad, PowerPoint de las técnicas de traducción. La semana pasada hicimos cambio de registro, ¿verdad? Que era un texto en español, escrito en formato tipo la cuarta en el registro, y voy a cambiarlo a algo formal como si fuera, por ejemplo, el Mercurio, una noticia, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con lo que es traducción de inglés a español. Y la primera parte de nuestro curso es con medicina. Entonces primero quisiera que veamos estas técnicas de traducción. Bueno, la definición de las técnicas son procedimientos y recursos que utiliza un traductor con el fin de trasladar un texto de una lengua origen hacia una lengua meta, ya que no son equivalentes las estructuras y traducimos ideas y no palabras, recuerden. Estos son 5 teóricos que pueden leer más adelante si quieren, si se interesan, que ahondan en estos tipos de técnicas de la traducción. Bueno, los tipos de técnicas tenemos directas, indirectas u oblicuas. Tenemos indirectas, literal, préstamo, calco. Y las indirectas son transposición, modulación, equivalencia, amplificación, omisión, adaptación y descripción. Bueno, primero, la traducción literal consiste palabra por palabra, cuando se puede. ¿Ok? Cuando todo coincide, la morfología y la sintaxis exactamente. Por ejemplo, tenemos the ink is on the table, la tinta está sobre la mesa. Después, el préstamo es la adopción de una lengua de traducción de un vocablo en la lengua de origen en formato original y asimilar los elementos en la lengua que lo adopta. Por ejemplo, los usos, las costumbres, mall, tango, yoga, happy hour, etc. Productos exóticos, bistró, vodka, whisky, boutique, chalet. Un ejemplo de todo esto es el sándwich, que la RAE tiene varias acepciones: sándwich, sándwiches, sándwiches, sándwich. Y es un préstamo que ha ido evolucionando en el tiempo. El calco son expresiones, ya sean vocablos o estructuras, adoptadas por la lengua receptora y traducidas literalmente. Por ejemplo, skyscraper, rascacielos; Cold War, Guerra Fría; first aid, primeros auxilios; good for nothing, bueno para nada, por ejemplo. El cambio de traducción directa a traducción indirecta. Esto siempre es lo que nosotros conocemos como la voz pasiva. Nunca hay que usar voz pasiva en los textos porque eso es propiamente tal de los textos en inglés. La idea de una traducción es que cuando yo la lea, el texto parezca un texto escrito en español y no se note que fue traducido. Eso es una buena traducción. Y si mantenemos las estructuras de voz pasiva que se utilizan en el inglés y no en el español, me doy cuenta inmediatamente que es una traducción, por lo tanto una traducción mal hecha. Por ejemplo, nos cambia los significados, no tiene sentido, o por estructura no se puede. Por ejemplo, acá tenemos he was never bothered again. Él jamás fue molestado de nuevo. Claro, nadie lo volvió a molestar, ¿verdad? Transformación de categoría gramatical. Por ejemplo, de adverbio adjetivo, to clarify as fully as possible, para indicar con la máxima claridad. De adverbio a verbo, I merely asked his name, me contenté con preguntar el nombre. De adverbio sustantivo, early last year, a principios del año pasado. Continuamos con esto. De verbo a adverbio, it kept raining during our holidays, llovía continuamente durante las vacaciones. De verbo a sustantivo, waiting to go to America, a la espera de ir a América. Verbo adjetivo, relying on the subsequent discussion, confiados en las discusiones siguientes, o en las siguientes discusiones, también quedaría mejor todavía. De sustantivo a verbo, without the slightest hesitation, sin vacilar en lo más mínimo. Ya, la modulación es la variación de punto de vista. Cada lengua segmenta la realidad de su forma de punto de vista de cada lengua. Por ejemplo, good morning, buenos días, de singular a plural. De abstracto a concreto, I like to have a good look at the people. Me gusta hacer un examen detenido de la gente. Contrario, negado. I am beautiful, no soy fea. Don't get so excited, tranquilízate. Causa por efecto, you are quite a stranger, ya casi no se te ve por estos lados. Medio por resultado, tooled leather, cuero trabajado. Send a line, envía una carta. Modulación, continuamos. Una parte por otra. Eyeball to eyeball, cara a cara, cambiamos los ojos por la cara. To brush shoulders, codearse, cambiamos los hombros por los codos, ¿verdad? Cambiamos una parte por otra. O cambiamos el punto de vista o los términos. I took the job from my friend, mi amigo me cedió el trabajo. You're going to be a father, vas a tener un hijo.
Finding Nemo, buscando a Nemo. ¿Vale? Bueno, seguimos con la parte geográfica de modulación. Por ejemplo, Guinea Pig, conejillo de Indias. Indian ink, tinta china. Formas, aspecto, uso. High chair, silla de bebé. It's all in your mind, te está sugestionando. Cambio o comparación de símbolo. Stone deaf, sordo como tapia. Snail piece, paso de tortuga, por ejemplo. Poor judgment, falta de criterio. Una equivalencia es un caso extremo de modulación. Los dos textos presentan una misma situación con estilística totalmente diferente. Por ejemplo, how do you do? ¿Cómo estás? Estos son los famosos idioms. To talk through one's hat, hablar hasta por los codos. Los proverbios, do as you be done by. No hagas lo que a otros no te gustaría que te hicieran. Por ejemplo, los eslogans, la publicidad, drink Coke, tome o beba Coca-Cola. Los títulos de películas, estos, habrá mucho. Brave New World, por ejemplo, Mundo Feliz, o como veíamos lo de Finding Nemo. Sincerely Yours, de nuestra consideración. Estas son fórmulas epistolares de cortesía. Y las máximas sentencias. I think, therefore I am. Pienso, luego existo. La amplificación. He said cockily, dijo con aire presuntuoso. Claro, entonces algo que es más corto, yo quizás tengo que hacer una amplificación y explicarlo, o hacerlo más largo. To speak aloud, hablar con voz alta. Puede ser de verbo, por ejemplo, to endanger, poner en peligro. O de un adjetivo. Her new garments made her different. Su nuevo atuendo le daba un aspecto diferente. Por relativización. I'm reading a book on how to overcome fear. Leo un libro que trata sobre cómo sobreponerse al miedo. Esa es una amplificación. Por el contrario, una omisión. Una redundancia, por ejemplo. Through collective and cooperative action. Mediante cooperación colectiva. Simples repeticiones, por ejemplo, he wrote a novel and it was not really such a bad novel as the critics called it, although it was a very poor novel, ¿verdad? Tenemos novel 3 veces, por lo tanto escribió una novela que en realidad no era tan mala como después los críticos la juzgaron, aunque era una obra muy deficiente. Siempre en las traducciones y en todo texto hay que evitar redundar una palabra porque carga el texto y se hace pesado. Por estilística, por todo hay que omitir eso. Continuamos. Puede ser un auxiliar, por ejemplo, can o infinitivo. This problem can be solved in 2 ways. Este problema se resuelve, no es necesario poner se puede resolver. I can hear music in the next room. Un auxiliar con can, por ejemplo. Oigo música en la otra oficina. He has a secretary. Tiene secretaria. Una adaptación. Reemplaza una realidad cultural social en el texto original, con la correspondiente realidad del texto meta. Eso es cuando a veces una situación hay que evocar una idea en la otra, en la lengua final. Por ejemplo, dorm, dormitorio. No abarca el concepto dormitorio acá, porque acá no hay universidades con dormitorio. Podría ponerse una residencia universitaria. College, tampoco es colegio, ni colegio universitario, sino que sería como quizás un bachillerato. Friday 13, nosotros es martes 13. Cat has 9 lives, los gatos tienen 7 vidas. Una descripción reemplaza un término con otro. Yorkshire pudding, y ahí hay que explicarlo. Típico plato acompañante en Inglaterra. O si fuera, no sé, pastel de choclo. Exactamente lo mismo, hacemos una explicación. Una conclusión. Una idea se expresa de la misma forma en una y otra lengua, traducción literal. Si la idea se expresa en una y otra lengua con distintas categorías, transposición. En una y otra lengua se expresa una idea con diferente punto de vista, modulación. La misma situación se expresa con distintas modalidades, equivalencia. Y el mismo mensaje se expresa en otra situación, adaptación. ¿Okay? Entonces, ahora les voy a subir el texto en inglés. Va a ser la introducción a la parte de medicina y ojalá podamos aplicar estas técnicas en el texto. ¿Okay? No es necesario que me marquen ni me digan cuál utilizaron, sino que empecemos en el fondo curiosear y empezar a ver, podría utilizar esta, quizás la otra, ¿ok? El primer texto es como un texto como de adaptación a esto, ¿ok? Eso, chicos. Les voy a subir el texto en un ratito más también. Saludos.